queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué gusto, queridos hermanos, estar aquí unánimes para darle gloria y honra al único, al Señor Jesucristo, que desde el principio hasta el fin, hasta el Apocalipsis, el único exaltado es Jesucristo. Y bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a agradecerles a nuestro Señor porque Él es un Dios de orden y de trabajo. Y fruto de todo eso, queridos hermanos, es que estamos hoy en pie, porque Él nos ha cuidado de nuestros sueños. Amén. Y todas sus cargas déjele en manos de Él, queridos hermanos. No se lleven esa maleta, esa mochila. Dejen aquí. Amén. Amado y buen Dios, Padre Todopoderoso, soberano del universo, cuántas gracias le damos, bendito Señor, por ese privilegio que nos da, amado Padre, de estar en su casa, y sabemos que es casa de oración. Bendito Señor, venimos aquí, amado Señor, no porque te queremos alabar, exaltar, sino porque verdaderamente te necesitamos, bendito Señor. Usted es un Dios todopoderoso, te alabamos, te bendecimos. Amado Señor, dejamos todo este tiempo en sus manos, verdaderamente necesitamos de usted, Señor. Te lo pedimos todo eso, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice, queridos hermanos, en el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabad, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nosotros somos de esa generación también que alabamos y damos gloria y honra al Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a celebrar victoriosos en este día, queridos hermanos. Sí.
Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Y vamos a seguir alabándole al Señor, porque no solo basta, queridos hermanos, con cantar, con decir, con hacer. Tenemos que morir, queridos hermanos, pero morir para Cristo, queridos hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Solo con cantar, no basta solo con decir, es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Basta solo con soñar, no basta solo con decir, es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Basta solo con cantar, no basta solo con decir, es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Gracias, Señor. Queremos seguirte alabando porque tú eres el Rey de los cielos, nuestro Rey, nuestro Padre Todopoderoso.
en toda la creación. Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así te declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, tu Señor, la creación. Eres Señor, las naciones enteras se postrarán, bendecirán. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán, bendecirán. Mirarás y veremos tu fuerza y majestad. Te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre, tu pueblo, Emanuel. Señor, reconoce que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, el soberano, el todopoderoso. Alabado sea por siempre, por toda generación. Aleluya. Gloria a Dios. Tomemos asiento, queridos hermanos. Quisiera invitar a mi pastor Erwin Moncada. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno es estar en la casa del Señor y adorarlo. Nosotros salimos bendecidos y también todo lo que hagamos será en base a lo que en este momento también lo hacemos, ¿no? Muy bien, también como iglesia nosotros no bautizamos a los pequeños, a los niños. Nosotros presentamos. Sí, nosotros desde que Dios formó a su pueblo Israel, reclamó a los hijos. Los hijos son de Él. Y de esa manera, tanto Jesús cuando era niño fue presentado. Y vamos a ver que en todo lo que es la historia de ese pueblo de Israel, también
el Señor exigió que los hijos sean presentados. Y como dice ahí, Ana, la madre de Samuel, exacto, presentó a su hijo, y dice la palabra que ahí lo presentaba delante de Dios para que Él le sirva durante toda su vida. Yo le pedí este niño y Él me lo concedió. Por eso ahora se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios. ¿Quiénes adoraron? La congregación, porque fue en el templo donde fue presentado Samuel. Ahora invito a mi hermano Ricardo Tipán y su esposa Gabriela de Tipán. Y si hay algún familiar que también les acompaña, también queremos que estén presentes para esta presentación. Vamos a escuchar los votos que hacen como padres delante de Dios. Ante la presencia de Dios y estos testigos, ¿prometen ustedes educar a esta criatura en el temor de Dios? Sí, lo prometemos, Señor nuestro Dios. ¿Prometen guiarle en el conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de vida cristiana? Lo prometemos siendo el Señor nuestro ayudador. ¿Prometen instruir a esta niña en la doctrina y enseñanza de Dios? Lo prometemos siendo el Señor nuestro ayudador. ¿Presentan a esta niña en solemne dedicación a Dios? Por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de estos testigos dedicar a esta pequeña niña a Dios, afirmándolo con sus palabras, les aconseje que dediquen su tiempo y esfuerzo a esta sagrada obligación con sabiduría y perseverancia. Y ahora ustedes, queridos hermanos, aquí presentes, ¿no? Quisiera preguntarles, ¿prometen como cuerpo de Cristo apoyar y alentar aquí a estos padres, ¿no?, en el cumplimiento de su responsabilidad con esta pequeña? Y prometen ayudar a esta pequeña Sofi Yanay Tipán Paredes, que ella crezca hacia la madurez espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar por Sofi Yanay. Vénganos acá, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por la vida de Sofi Yanay, que estamos presentándola delante de ti. Es una pequeñita que por tu voluntad está aquí en este hogar. Queremos que tú la bendigas, Señor, que tú la guíes desde muy pequeña a conocerte más y más cada día, y que permitas que sus padres cumplan con este voto, con esta promesa delante de ti, para que ella se sienta protegida y también guiada por sus padres. Provee, Señor, para que ellos tengan lo necesario y pueda ella crecer también rodeada de la bendición tuya en ese amor del hogar. Te lo pedimos y consagramos a Sofi en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.
Tomen asiento, por favor. Y ahora vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios traída por nuestro pastor Iván Salazar. Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia, un gusto poder volvernos a ver y saber que Dios nos ha guardado. Y qué hermoso, felicidades familia. No hay mejor cosa que lo que es de Dios entregarle a Dios. Que Dios los bendiga. Hemos venido predicando desde la semana pasada temas referentes a la familia. Y qué bueno, porque nos hace mucha falta el refrescar los principios y los valores sobre los cuales se edifica la relación conyugal. Habemos muchos hombres y mujeres que llegamos al tema del matrimonio, a la relación conyugal, con expectativas equivocadas, con expectativas distorsionadas. Y creemos nosotros que llegar al matrimonio, yo busco el matrimonio para que mi esposa o para que el esposo cubra, supla o me placentere en todos y cada uno de mis deseos, necesidades y expectativas. Y esa es una expectativa equivocada. Yo cuando me casé, yo pensé que era eso, que me casaba para que mi esposa me atienda y continúe la línea de lo que mi mamá había hecho, atenderme. Y en las esposas, en la mujer, creemos que me caso para que mi esposo me mantenga y continúe exactamente la línea de lo que mi papá hacía. Expectativas equivocadas. Y cuando nos encontramos con la realidad ya en la convivencia diaria, de que veo que eso no se hace realidad, entonces vienen los conflictos, vienen los problemas, y ahí es cuando la suegra dice, esa no era de ser. Entonces, amados hermanos, hablar del tema de la relación conyugal es un tema muy álgido, pero necesario. Y queremos en esta mañana hablar de lo que es ser un esposo a la manera de Dios. Yo en algún momento yo les compartía la experiencia de una familia recién casada. Resulta que la esposa, al esposo le encantaba el pescado. Y generalmente, por lo menos 2 veces al mes, el esposo llevaba pescado a la casa. Y resulta que cada vez que el esposo llevaba pescado, cuando ya le tocaba servir y llegaba a la mesa, resulta que solo venía el pescado sin cabeza. Entonces, como están enamorados, como no quiere ofenderle, no quiere reclamarle, no quiere que se vaya ese espacio de la luna de miel, el esposo se la tragaba. Pero dentro de él decía, algún momento voy a preguntarle por qué y qué hace con la cabeza. Así que pasó el tiempo y algún momento como que ya entró en confianza y dijo, no, ya no soporto, necesito averiguarlo. Así que le dijo a la esposa, le dijo, vea mijita, sin enojarse, pero ¿por qué siempre me pasa el pescado sin cabeza? ¿Qué hace con la cabeza? A lo cual la esposa responde, no sé, mi mamá hacía así.
Entonces dice, bueno, si mamá hacía así, hay que preguntarle a mamá por qué lo hacía así. Así que van donde la mamá y le preguntan, suegra y mamá, ¿por qué usted le servía a papá el pescado sin cabeza? Y dice, no sé, hijita, la abuela hacía así. Entonces vamos donde la abuela. Así que van donde la abuela, mamá y nieta y el yerno y le preguntan, mamá, abuela, ¿por qué usted le servía al abuelo, en este caso la nieta, y al papá en el caso de la mamá, ¿por qué le servía el pescado sin cabeza? Le dice, verás, hijita, cuando nosotros nos casamos, éramos muy pobres, y teníamos un sartén de este porte. Entonces, como no alcanzaba todo el pescado, entonces yo le sacaba para que se pueda freír por lo menos la parte que más tiene carne. ¿A dónde va con esta historia de la abuela y generacional? Es de que a veces nosotros como matrimonios replicamos patrones de nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y realmente no sabemos hasta qué punto eso tiene fundamento para que yo vuelva a hacerlo. Y en la relación conyugal es exactamente lo mismo. Es que mi papá así trataba a mi esposa, a mi mamá. Es que mi mamá así hacía las cosas. Entonces yo lo replico por inercia y no por razonamiento y ver hasta qué punto eso es funcional. Y el tema de la pareja y el tema de esposos es exactamente parecido. Por eso creo que juntos, quiero invitarle que en esta mañana juntos revisemos, nos examinemos, nos autoexaminemos, aprendamos a discernir hasta qué punto mis roles que estoy cumpliendo como esposo, las funciones que creo que estoy ahora cumpliendo con mi esposo, hasta qué punto realmente son coherentes con lo que Dios me ha delegado. Amén. Oremos, por favor. Padre, quiero darte gracias, Señor, por estos tus hijos, por estas tus familias, por cada esposo que en esta mañana, Señor, tú nos has convocado con un solo propósito, Señor, de mostrarnos cuál es tu voluntad, cuál es la norma, cuál es el modelo de esposo que tú anhelas, Señor, para cada uno de nosotros como tus hijos. Dios, que tu Santo Espíritu y tu preciosa palabra sea redarguyéndonos, sea confrontándonos, pero también sea, como dice tu palabra, no solo provocando el anhelo, el deseo de querer ser un esposo a tu manera, bendito Dios, sino realmente tomando pasos, compromisos a ser un esposo conforme a tu voluntad. Dios, quédate con nosotros, siendo nuestro único maestro y nuestra autoridad en nuestra formación como esposos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Quiero invitarles a que abran la santa palabra del Señor en el libro de Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 5, verso 25 al 31, es donde juntos vamos a reflexionar. Y la palabra del Señor dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 33. Por lo demás, a cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Quiero empezar esta reflexión, permítame hacerlo de atrás hacia adelante, porque considero oportuno. En el verso 25 el apóstol Pablo da un mandamiento. ¿A quién? ¿A la mujer? ¿A quién da el mandamiento? A los esposos, al esposo. Dice, esposo, que el maridos amen a sus mujeres. Y en el verso 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí mismos. Y dice, y la mujer respete a su marido. Yo me pregunto, y gracias a Dios por su preciosa palabra, ¿por qué no le dijo también a la esposa que ame a su esposo? ¿Y por qué no le dijo también al esposo que respete a su esposa? Miren, amados hermanos, es preciosa cuando se hace una teología sistemática. Es hermosa, porque me da un entendimiento claro de lo que Dios está tratando de decir. Cuando Dios dice al marido, maridos, amen a sus mujeres, por lo general, los esposos tendemos a ser, los varones tendemos a ser picaflores. ¿Sí le ha visto al picaflor, no? ¿Cuál es la característica del picaflor? Que en esta florcita no le basta, no le llena, no le satisface, sino que busca otra y va picando y va picando. Y nunca se llena. Es esa característica de nosotros como varones, qué pena tener que decirlos y abofetearnos nosotros mismos. A mí este mensaje realmente me ha sacudido, porque yo creía que estaba haciendo bien, pero a la luz de la palabra qué equivocado que estoy. Y es por esa característica del varón es que Dios manda que ame a su esposa, que sea fiel a su esposa, que tenga ojos para su esposa, que tenga palabras dulces de amor, pero para su esposa, que tenga gestos de amabilidad, pero para su esposa. Eso es lo que dice. Y a la mujer, y la característica de la mujer es de que siempre la mujer, recuerden qué pasó en el huerto del Edén. ¿A quién tentó Satanás? Exacto, ya vamos más adelante el por qué. Pero generalmente la característica de la mujer es querer tener poder, es querer ser la cabeza. Y es por eso que Dios a través de Pablo, no le quede viendo a su esposa, después hablamos, diga. Y es por eso que Dios a través de Pablo le dice a la mujer que la mujer respete al esposo. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer respete el orden jerárquico que Dios ha establecido, porque la palabra del Señor dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ah? Entonces, amados hermanos, cuando yo no he entendido esto y altero el orden que Dios ha establecido,
no espere tener una relación conyugal feliz. No, 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 no. No espere tener un hogar ejemplar. No, hermanos. Y es precisamente lo que Dios quiere ahora, mostrarnos cuál es nuestro rol como esposos para el día de mañana ser un buen rol como padres. Cuando yo altero el orden en el que Dios me ha dado los roles, hay hogares, hay esposos que son buenos padres de familia, son excelentes padres de familia, pero no son buenos esposos. O hay buenos esposos, son excelentes esposos, pero no son buenos padres de familia. Ese es el desequilibrio que existe. Pero Dios quiere que tengamos un equilibrio en ello. Primero, esposos que aman, sirven. Quiere ser un esposo de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un esposo que no solo ama, sino que un esposo que sirve. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Primeramente, el amor del hombre, del varón, del esposo a la esposa, no es opcional, hermanos, es un mandato de Dios. Pero no es ese amor que nosotros sentíamos en nuestra adolescencia, pues. Ese amor que nos hacía cosquillitas y nos desleíamos por la guagua. No. Cuando hablamos de la relación conyugal, es un compromiso, es una decisión. Yo decido amarle a esa mujer tal como es, y no solo ahora, mirándole ahora, sino mirándole después de 10, 20, 30, 40, 50 o 60 años que Dios nos permita. Yo decido amarla. Yo decido consagrarme para ella, aunque pasen los años o que mañana tengamos un accidente, se quede sin un ojo, un brazo o una pierna. Yo decido amarlo. Es un amor en el que nos está invitando Pablo, un amor desinteresado. No es un amor que cuestiona, no es un amor si es que o mientras, o como le decía uno de mis cuñados a una de mis hermanas en sentido de broma, porque cuando nosotros nos reuníamos como familia, somos un familión inmenso, creo que somos más de 130 ahorita. Y todo el mundo se molestaba. Y había un cuñado que le decía a mi hermana: mijita, cuando llegues a los 40 te cambio por 2 de 20. Una forma de molestar. Pero esa forma de molestar no está tan lejos de muchas realidades en nuestro contexto. Exacto. Ese molestar en muchas de las familias, vean, a mis amados hermanos le digo con todo el corazón, no me importaría si esa realidad de la que estoy compartiendo ahora está fuera del contexto de la iglesia. No, porque el mundo y nosotros que salimos del mundo estábamos expuestos a todo eso y mucho más, y mucho peor. Pero lo nocivo y lo malo, y lo duro y lo doloroso, es de que eso lo vemos dentro de la iglesia. Sí, porque ya no hay el amar a tu esposa, sino ahora estamos codiciando la mujer de nuestro prójimo. Por eso dice Dios, ama a tu esposa. Entonces, el amar a nuestras esposas es un mandato, pero a ese mandato hay un modelo de amor. No dice que amemos como nosotros creemos que debemos amarlo. Miren lo que dice en el verso 25 mismo. Así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el modelo de amor. Entonces, amados hermanos,
Yo no tengo que inventarme ningún modelo para amarle a mi esposa. No. Yo ya tengo un referente, un modelo de amor que Dios exige de mí para con mi esposa. Porque dice, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora pregúntese usted, ¿conoce? ¿Entiende? ¿Ha podido dimensionar el amor que Dios le tiene a usted? ¿Entiende cuánto Dios le ama a usted? Porque Juan 3:16 nos resume eso, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ha renunciado de su Hijo, ha entregado a su Hijo. ¿Para qué? Para que sea acusado, muerto, crucificado por bienestar nuestro. Esa es la medida y el modelo de amor en la que Dios quiere que yo tenga para mi esposa. El servicio como evidencia de mi amor. ¿Sí se ha dado cuenta usted que hay servicios por obligación, hay servicios por deber, hay servicios por responsabilidad, pero no es tan efectivo como el servicio que emana, que fluye de mi amor? Y aquí debo ser muy honesto con ustedes, amados hermanos. Qué duro que fue este mensaje para mí. Porque yo, hasta no hace poco, yo distorsioné mucho este rol de prioridades de amor en mi hogar. Aunque entiendo muy claramente que para mí mi primer amor es Dios, y es lo que enseño en mi casa, Dios primero. Pero el segundo no era mi esposa, eran mis hijos. Y no me importaba si mis hijos tenía que verles a tales horas de la noche, o tenía que madrugarme, o tenía que hacer. No me pesaba para nada, y lo hacía. Pero si mi esposa me pedía que lo vaya a ver o lo haga, sí me pesaba, hermanos. Y ese es el orden que Dios quiere que organicemos en nuestras vidas. Porque el verdadero amor, Dios me llama a amar a mi esposa. Pero ese amor debe fluir el servicio. Entonces aquí hay mucho que hablar. Nosotros como esposos a veces creemos que atenderle a mi esposa, que apoyarle en la casa a mi esposa, que ayudarle a lavar los platos, que ayudarle a cocinar, que ayudarle a lavar, que ayudarle a esto, a cuidar al bebé, lo que sea. Creemos nosotros como esposos que les estamos haciendo un favor, hermanos. Y no es así. No es así, hermanos. No. Métase en la cabecita, amado hermano, que todo lo que usted está haciendo, que usted es el que genera para la casa, eso es fruto del amor que usted tomó la decisión para tomar la responsabilidad de una esposa. Y usted no está haciendo ningún favor al llevar el sueldo, es su deber. Usted no está haciendo ningún favor al ir al mercado, al ir a cocinar, al arreglar la casa. No hace ningún favor, hermano. Esa es su responsabilidad, fruto del amor a esa esposa. Y cuidado se me duerma, porque si se me duerme, va a seguir teniendo los mismos problemas que ahora tiene en su hogar, en su familia. Sí. Y miren lo que dice: y se entregó a sí mismo por ella. Unido el versículo: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Tenemos nosotros un mandato, tenemos un modelo de amor y tenemos un modelo de entrega y servicio. El verdadero amor a mi esposa tiene que llevarme a servirle. Como muchos dicen, ¿cómo así? ¿Qué siendo? Entonces ella tiene que servirme. No, hermanos. No. El modelo de Dios, el modelo del mundo, de ese mundo machista, de ese mundo en pecado es eso, que yo tomo esposo para que sea mi sirvienta. No es eso, hermanos. Eso no es eso lo que Dios determina. El modelo de Dios es de que si yo amo a mi esposa, yo debo servirle y no servirme de ella. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos nosotros, dice, y se entregó a sí mismo por ella, es el mismo grado de servicio que nosotros debemos tenerlo. En ese servicio no hay tiempo, no hay hora. No es que si está lloviendo o está haciendo sol, no es que si no comí o no almorcé. No, hermanos. No es que si ahora estoy enojado, es que ahora tú te portaste mal. No. El verdadero amor sirve sin medir tiempo, ni circunstancia, ni lugar, ni recurso. Ese es el verdadero amor. Y nosotros como esposos, Dios nos demanda de que ese sea el modelo de esposo que nos forjemos. Quiero invitarle que abran su Biblia en Primera de Pedro 3:7. Mire cómo Pedro fortalece lo que Pablo está diciendo y lo que ahora estamos nosotros compartiendo. A ver, un varón, así como le grita a su esposa, alce la voz para leer las Santas Escrituras. Amén. A ver, Luchito. Amén. Gracias, Luchito. Dos acciones, dos verbos, lo que dice Pedro. Vosotros, maridos, igualmente. ¿Qué dice? Vivir sabiamente. ¿Qué es vivir sabiamente? Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Claro que dicho sea de paso, no, permítame, amadas esposas, amadas mujercitas, pregúntese usted mismo como esposa, ¿he permitido que Dios me pula y llega a ser realmente ese vaso frágil? Usted tiene la respuesta. Y será mensaje de otra ocasión, pero solo para reflexionar. Dice que debemos dar honor a la mujer como a vaso muy frágil. Y yo me puse a reflexionar sobre esto y dije, el vasito que nosotros tomamos del refresco, el jugo en la casa, ¿será de la misma finura que tiene el presidente? Y no lo es. No lo es. Hasta tienen filos de oro ellos. Y con nuestra plata. Claro, no estoy haciendo política, pero es eso. Entonces preguntémonos también, espositas, ¿realmente usted ha dejado que Dios le pula y llega a ser ese vaso frágil? ¿O todavía seguimos siendo esos vasos de barro, ásperos, que me duele la mano toparlo? Entonces, pero el mandato, independientemente de ello, habla Pedro y dice que nosotros debemos vivir sabiamente y tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil. ¿Por qué? Y como a coherederas de la gracia de Dios. En la misma medida, ojo, en la misma medida de la
la misma medida de la gracia que Dios dio a esta humanidad es la misma medida tanto para la mujer como para el hombre. Yo no encuentro en la Biblia que me diga que hay una gracia para la mujer y hay otra gracia para el hombre. No. Veo que la gracia fue derramada para toda la humanidad. Y es por eso que Pedro dice que somos coherederos, que el mismo derecho que tiene mi esposa de esa relación con Dios, y tendrá ese mismo derecho de la eternidad junto a mi Padre Celestial, es el mismo derecho que lo tengo yo. Ni más ni menos. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Segundo, queremos ser esposos a la manera de Dios. Sea un esposo que ame, pero que también santifique a su esposa. Mire lo que dice el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, Cristo guía a la iglesia, el esposo guía a la esposa a que ella esté en el lugar donde el esposo esté. Es exactamente lo que hizo el Señor Jesús. Dice que Dios nos amó tanto y ama tanto a su esposa, que es la iglesia, que hace día tras día, segundo tras segundo, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad, hace una inversión permanente para ver el bienestar de nosotros. ¿Por qué? Porque donde Él está, Él quiere que también nosotros estemos. Lo mismo dice para con nosotros. Así como Cristo guía a la iglesia a esa santidad, a esa manera de vivir digna, de ser unos hijos de Dios, asimismo, esposos, somos nosotros como esposos responsables de invertir tiempo, recurso y todo lo que sea necesario para buscar la santificación de mi esposa. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi esposa es chismosa, que si mi esposa es envidiosa, que si mi esposa es codiciosa, es mi responsabilidad, es mi deber invertir con amor para que ella vaya abandonando ese pecado y santificándose para Dios. Es mi responsabilidad. Y no sacar punta al dedo y tildarle, es que tú eres esto, es que tú haces esto, es que tú hablas de esta manera, es que tú te comportas de esta manera. No, Dios no nos llamó para eso, hermanos. El Señor no nos acusa. El Señor dice en Isaías y Jeremías que Él nos perdonó considerando todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Ese es el amor de Dios. Y no nos está enrostrando cada día, es que Iván, tú eras borracho. Es que Iván, tú eras grosero. Es que eras mujeriego, eras mal hablado, eras drogadicto, eras homosexual, eras brujo. No, Dios no hace eso. Por eso dicen los predicadores que nosotros como esposos somos históricos, ¿no? Y el ser históricos no nos permite honrar a nuestras esposas. Porque honrar es dejar sus desperfectos, sus imperfecciones y exaltar sus virtudes. Y eso es lo que nos manda Dios, que nosotros hagamos eso. Y el esposo que santifica, como dice el verso 26,
para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Quiero ser yo una persona que santifique a mi esposa. Recuerden esto: el pecado entra en el hogar cuando el esposo deja o descuida su liderazgo. El pecado entra por la negligencia del esposo. La negligencia del esposo da lugar a la lucha de poder. Y quiero refrescarles algo. ¿Qué pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva? ¿A quién le llamó la atención Satanás? Exacto. Cuando el esposo, yo me pregunto, ¿dónde estaba Adán cuando llega Satanás encarnado en la serpiente y le cuestiona el mandato de Dios? ¿Dónde estaba Adán? No es que se fue de viaje. No. No es que estaba en la iglesia predicando. No. Estaba ahí mismo. Y esa negligencia de asumir su rol de liderazgo, de autoridad en la casa, le llevó a que Eva tome una decisión equivocada. Y cuando la esposa toma la iniciativa de ser cabeza en la casa, entonces se da lo que llamamos la lucha de poder. Y se da la división familiar, porque cuando hay hijos y vienen los hijos, no saben a quién dar oído, o a papá o a mamá. Hay una división de poder. ¿Fruto de qué? Fruto de la negligencia, de la flojera del esposo, de la irresponsabilidad como esposos. No es otra cosa más. Entonces Dios nos manda a que nosotros como esposos santifiquemos a nuestras esposas. Le apartemos, luchemos, oremos, clamemos por ellas para que se aparten del pecado. Un esposo que ama santifica a su esposa, pero de rodillas. Nosotros como esposos debemos orar por nuestras esposas, orar por sus sueños, orar por sus incoherencias, orar por sus desaciertos, orar por sus debilidades, orar por sus fortalezas. Es nuestra responsabilidad como esposo orar y clamar a Dios por ella. Pero también es nuestra responsabilidad ejercer ese real sacerdocio. Yo soy el sacerdote de mi casa y me da gozo serlo, porque me gusta educar a mi familia a la luz de la palabra de Dios. Aunque a veces terminamos peleando, pero no me importa. Ahí seguimos. Dios tocará, Dios hablará. Llegará el día en que podamos entender juntos lo mismo. El esposo que ama debe santificar a su esposa pastoreándole. El día, yo tengo eso muy claro en mi mente, hermanos, y en mi corazón. El día que Dios me llame a su presencia, no me va a pedir cuentas por la iglesia de Emanuel, y eso lo tengo muy claro. No. Dios me va a pedir cuentas por mi esposa. Exacto. Y antes de ser yo el pastor o ejercer el llamado de la pastoral a una congregación, yo debo ser un buen pastor en mi casa. Yo debo pastorear a mi esposa. Yo debo guiarle. Yo debo mostrarle esos campos saludables, esos espacios dignos donde ella necesita crecer, desarrollar.
Yo debo invertir para que ella crezca. Presentar a mi esposa es presentarme a mí mismo. Miren lo que dice el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el trabajo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, que todo el trabajo que hace la palabra de Dios en la iglesia, es con el propósito único de que cuando llegue el día de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, Cristo va a presentar a su iglesia, y al presentar a su iglesia va a ser como presentarse Él mismo delante de su Padre Celestial. Nosotros de la misma manera, cuando lleguemos a la presencia del Señor, nosotros, yo como esposo, presentaré a mi esposa. Le entregaré a mi esposa. Pero la pregunta es, ¿qué voy a entregar? ¿Qué voy a entregar? Que ahí viene nuestra tarea. Que la esposa refleje el carácter de Cristo es responsabilidad de nosotros como esposos. Que la esposa refleje el carácter de Cristo es mi responsabilidad. Mire lo que dice seguido el versículo 27. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es nuestra tarea. Así como la tarea es de Jesucristo con nosotros, es mi tarea con mi esposa. Ayudarle a limpiarse de todas esas cosas que nos estorban, de todos esos malos hábitos, de todos esos malos conceptos, de todas esas malas prácticas que como mujer lo tiene, que como esposa lo tiene. Es mi deber, es mi responsabilidad. Tercero, queremos ser esposos a la manera de Dios, debemos ser esposos que amamos, pero que miramos a nuestras esposas con igualdad y equidad, de derecho y de oportunidad, hermanos. Sí. ¿Qué significa esto? Que en mi hogar mis hijos deben tener bien claro que la misma medida de autoridad la tengo yo como la tiene mi esposa. Que cuando yo me ausento de la casa, quien queda la autoridad en esa casa es mi esposa. Y que cuando yo regreso a la casa, ella me entrega la batuta, el poder, y la asumo yo. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros manejemos nuestra relación conyugal. Que yo le mire a mi esposa, no como lo dije al principio, como lo cree la sociedad y muchos contextos culturales, de que la esposa tiene un cerebro limitado. Solo tiene cerebro para tener guaguas, para cocinar y lavar. No tiene más. Ese es el concepto del mundo, de un mundo deteriorado, de un mundo en pecado. Pero Dios no dice eso. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Galacia, dice: ahora en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. No dice que ha dado Dios dones, la Biblia no me muestra que hay unos dones para la mujer y unos dones para el hombre, no me dice eso. Pero sin embargo nosotros a veces como hombres y humanos hemos dividido y hemos seccionado. Este don es solo para los varones y este don no debe ser para las mujeres. La Biblia no me muestra eso.
Y hay un montón de denominaciones equivocadas y distorsionadas a su antojo la palabra del Señor, que dice que la mujer no puede ejercer un pastorado. ¿Dónde dice en la Biblia? La Biblia dice que todos somos uno en Cristo y la gracia de Dios ha sido derramado tanto para mujeres como para hombres. Y si al Señor, si a Dios le plació dar ese don a la mujer, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Entonces, amados esposos, amados hermanos, cuando yo miro a mi esposa igual, de derechos, de capacidades, de oportunidades, la pregunta es, ¿cuánto nosotros estamos abiertos a invertir para que mi esposa realmente crezca a lo mejor como yo he crecido? Y miren el verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Para Dios, lo que está hablando aquí es que todos pertenecemos a Él por igual. Todos, absolutamente todos. Cuarto punto. Esposo, ¿quiere ser un esposo a la manera de Dios? Debe ser un esposo que ama y se sacrifica. Es un esposo que ama y se sacrifica. Miren el verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Tres principios, tres verbos que necesitamos entenderlo. No ahora que estamos casados, amados hermanos. Usted quiere ser, aquí hay jovencitas, hay jóvenes. ¿Quiere usted llegar un día determinado a ser un buen esposo según el modelo de Dios? Empiece siendo un hijo a la manera de Dios. No podemos o no debemos considerar la relación emocional conyugal como un método evangelístico. Escuche bien, jóvenes, por favor. Y no quiero meterme en hablar en las decepciones. Las decepciones pueden darse como no pueden darse. De que ha habido hombres y mujeres, hijos de Dios, que se han casado con mujeres o varones inconversos y en el mejor de los casos lograron conquistarle para Cristo. Esa no es la forma en la que Dios quiere que yo empiece una relación emocional conyugal. No, hermanos, porque bien lo dice Pablo a Corinto, en la iglesia de Corinto: no os unáis en yugo desigual con los inconversos. Y más adelante dice: no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas, así como tampoco hay relación entre el incrédulo con el creyente, hermanos. ¿Quiere empezar una buena relación emocional conyugal? Empiece siendo un buen hijo de Dios. Empiece haciendo una buena elección. No, es que los hermanos, los jóvenes de la iglesia, qué feos que son. No sé si mi esposa diría eso de mí, pero a la final me aceptó. Es que así somos y preferimos lo prohibido. Entonces, amados hermanos, cuando habla de dejar es eso. La idea es abandonar. Recuerde, Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre los hombres. Aunque el Hijo amaba a su Padre con todo su corazón, abandonó,
se separó, dejó a su padre, ¿para qué? Para cumplir el propósito para el cual Dios le había llamado. Es exactamente lo mismo, amados hermanos, nosotros. Si solo lograríamos entender y vivirlo, estos tres principios de este solo versículo, realmente no tendríamos tanto conflicto dentro de la familia o de la relación conyugal. Entonces dice, dejará, abandona. Ahora mi prioridad. Cristo miró eso. La prioridad de Cristo no era vivir junto al Padre, no. La prioridad era su esposa. La iglesia, hermanos. Para nosotros lo mismo. Mi prioridad, yo entendí, mi prioridad no es mi suegra, no es mi papá ni mi mamá. Mi prioridad es mi esposa. Sí. Porque eso es lo que dice. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y el segundo verbo y principio dice, y se unirá a su mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que tomo una decisión de tomarla. Cuando yo tomo la decisión, por eso es importante, amados jóvenes que están acá, vean, chicos, cuando usted empiece a querer tomar una decisión por ese complemento que Dios lo hizo, que es su esposa, su esposo, dése el tiempo, invierta creativamente y todo lo demás para saber y entender la realidad de todo el paquete que usted quiere coger. Ojo, porque dice, y se unirá a su mujer. Yo necesito, antes de tomar la decisión de unirme a mi esposa, yo tengo que conocer bien quién es ella, cuáles son sus necesidades, sus problemas, sus expectativas. ¿Qué es lo que tiene, como decía uno de mis cuñados? Si tiene tierritas o no tiene tierritas, aunque sea en las uñas, pero por lo menos tiene tierritas. ¿Por qué? Si está chiro, si está endeudado, si tiene hijos, si tiene enfermedades, usted tiene que conocer todo eso. Hay iglesias y hay pastores muy diligentes que incluso les mandan a hacer a que se hagan exámenes de todo. Sí. ¿Por qué? Porque después no quiere que se lamente y entienda qué es lo que va a asumir, qué es lo que va a coger. Y no creer que el día de mañana sigamos viviendo en esa terminología de la independencia. Es que esos son tus hijos, no son mis hijos. Yo trabajo y trabajo para mis hijos. Miren, eso es un problema. Es que esta es mi televisión, mi cama, mi cómoda y todo. No, ya no es mi, es nuestra, amados hermanos. Y si usted está dispuesto a compartirlo, asuma la responsabilidad, si no, no. Y a mí me resulta un tanto curioso en la parte económica. Es curioso que como esposos nos entregamos todo. Nos conocemos todo, nos entendemos todo, porque así somos, a eso llegamos. Porque la relación conyugal es una relación profunda, íntima, integral. Pero resulta que cuando se trata de la economía dicen, no, esa es tu cuenta, es tu trabajo y esta es mi cuenta, mi trabajo. Entonces no hemos entendido el siguiente principio que dice, y los dos serán una sola carne. Lo que a ella le compete, lo que a ella le acosa, lo que a ella le sucede, me sucede a mí. Es mi problema, es mi responsabilidad. Es eso. Porque eso es lo que dice. Llegar a ser una sola carne. No tiene que haber divisiones en el hogar, en la familia. No es lo mío, sino es lo nuestro. Si nosotros entendiéramos bien estos principios, menos griteríos, menos maltrato habría dentro de la relación conyugal.
Entonces, amados hermanos, esposos, digo yo como esposo, queremos ser unos esposos a la manera de Dios. Deje que Dios trate su vida. Despójese de ese poder equivocado. Despójese de ese egocentrismo y tenga ojos para su esposa. Tenga un corazón para su esposa. Tenga palabras para su esposa. Tenga acciones, tenga gestos para su esposa. Porque es eso lo que Dios nos manda. Porque es eso lo que Dios quiere. Amemos a nuestras esposas. Sirvamos a nuestras esposas. Santifiquemos a nuestras esposas. Tratémosle con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y sacrifiquémonos por ello. Renunciemos. Renunciemos a todo lo que el mundo nos ofrece por cumplir ese compromiso y ese voto que hemos hecho de que lo que Dios nos unió no lo separe el hombre y que lo único que nos separará será la muerte. Y para muchos, ni siquiera la muerte, porque aún siguen fielmente a esa memoria de su esposo o de su esposa. Que Dios nos ayude a ser esos esposos que Dios anhela. Yo quiero invitarles a que pasen acá adelante todos los esposos. Y permítanme orar, permítanme bendecirles como esposos. Pasemos acá adelante. Sí, todos los esposos. Solo los esposos, solo los varones, solo maridos. Hoy nos tocó a nosotros. Ya llegará el día para ustedes, espositas. Pero quiero tenerles acá a los esposos. Quiero tener a mi género. Somos parte de ello. Pero también algún jovencito que de pronto esté pensando ya en tomar ese paso de entrar a los serios. Dicen que es a los serios, ¿no? Amadas esposas, estos son los varones que Dios les dio a ustedes para que ellos les amen, para que ellos les sirvan, para que ellos les santifiquen, para que ellos le traten a usted como a sí mismos, para que ellos se sacrifiquen por el bienestar de ustedes, no por el nuestro, por el bienestar de ustedes. Y yo quiero preguntarles a los esposos que están acá y que estamos, amados esposos, ¿se comprometen delante de Dios y delante de sus esposas, delante de la iglesia, a dar pasos para que Dios nos haga esos esposos a la manera de Dios? Si eso empieza hoy, amados esposos, lo único que usted va a lograr, lo grande que usted va a lograr, es tener una esposa que realmente refleje el carácter de Cristo, y que es nuestra tarea. Quiero invitarle a la iglesia y a las esposas a ponerse de pie y extienda su manito sobre estos esposos. Y vamos a orar juntos y vamos a clamarle juntos a Dios que Dios haga de nosotros como esposos esos esposos a la manera de Dios. Extienda su manito. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por no solo habernos hecho varones y habernos dado ese don, Señor, de la fecundidad, sino por habernos dado, Señor, ese don, esa vocación
de ser esposos, bendito Dios. Padre, te clamamos que tú nos perdones. Si nuestro rol, Señor, ha estado equivocado, si nuestras acciones, Señor, no han sido de un esposo a tu manera, Padre, lávanos, límpianos, perdónanos, purifícanos, soberano Dios. Y ayúdanos, bendito Dios, a partir de este momento, a ser esposos que amemos, que tengamos, Señor, ojos para nuestras esposas, que tengamos, bendito Dios, un corazón para nuestra esposa, que tengamos, bendito Dios, palabras de amor, palabras, Señor, delicadas, palabras, bendito Dios, de honor a nuestras esposas, que hagamos gestos, acciones, bendito Dios, que realmente santifiquen a nuestra esposa. Padre, que seamos esposos, bendito Dios, que quitemos ese concepto equivocado de que nuestra esposa es menor que nosotros, o es menos, o vale menos, o tiene menos capacidad. Tu palabra dice, Señor, que todos, Señor, somos iguales delante de ti. Y a todos nos has dado, Señor, y nos has dado dones, nos has dado talentos, nos has dado habilidades, nos has dado destrezas, Padre eterno, para que te sirvamos en tu reino. Padre, que seamos esposos que nos sacrifiquemos, que renunciemos, bendito Dios, con sacrificio a todo lo que el mundo nos ofrece y nos consagremos, bendito Dios, a amar a nuestras esposas. Que dejemos, Señor, todo lo que nos está distrayendo. Que dejemos, Señor, nuestro propio pecado y nuestros propios deseos, bendito Dios. Que asumamos, bendito Dios, nuestra responsabilidad con integridad, Señor, hacia nuestras esposas, Padre. Dios, que así como yo quiero presentarme delante de ti, puro, limpio, santo, que asimismo sea mi sentir de presentarle a mi esposa delante de ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por estos varones, por estos esposos de valor. Bendecimos sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde.